Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy estoy súper emocionado de hablarles de algo que me tocó el corazón, algo que seguramente les tocará a ustedes también. Como dice el título, vamos a sumergirnos en ese conmovedor gesto que Neslihan Atagul, nuestra querida Neslihan, le dedicó a Burak Ozcivit, el talentoso Burak, en su aniversario. Prepárense para suspirar, porque esta historia es una verdadera muestra de amor y admiración. Antes de que empecemos a desmenuzar todos los detalles, quiero pedirles un favor. Si son nuevos por aquí, o incluso si llevan tiempo siguiéndome, pero aún no se han suscrito, por favor, háganlo. Es una forma genial de apoyar el canal y no perderse ninguno de mis futuros vídeos. No se arrepentirán, lo prometo. Bien, ahora sí, entremos en materia. Para los que no estén familiarizados, Neslihan Atagul y Burak Ozcivit son dos de las estrellas más grandes de Turquía, conocidos por su talento y belleza, y, lo más importante, por ser un matrimonio que irradia amor y complicidad. Han compartido muchos proyectos juntos y se han convertido en un referente para muchísimas personas. Su relación es algo que admiramos desde hace mucho, y su aniversario es siempre una fecha especial que despierta mucha atención. Su éxito en la pantalla, tanto individualmente como en pareja, es innegable. Neslihan, con su mirada expresiva y su capacidad para transmitir emociones complejas, ha cautivado a audiencias de todo el mundo. Sus interpretaciones en dramas como Kara Sevda la catapultaron a la fama internacional, ganándose el cariño de millones de seguidores. Burak, por su parte, con su porte elegante y su carisma innato, ha conquistado corazones con sus papeles en producciones como Muhteşem Yzyl y Al-Ku. Su presencia en la pantalla es magnética y su talento actoral es indiscutible. Pero más allá de su brillo en el mundo del espectáculo, Neslihan y Burak han demostrado ser un ejemplo de pareja sólida y unida. Han sabido combinar sus carreras exitosas con una vida personal plena y satisfactoria. Su relación, que se ha consolidado a lo largo de los años, es un testimonio del amor, el respeto y la admiración mutua que se profesan. Este año, como todos los años, el aniversario de Neslihan y Burak fue un acontecimiento. Pero, ¿qué hizo a este aniversario tan especial y por qué el gesto de Neslihan robó tantos corazones? Pues bien, la respuesta está en la sencillez y en la profundidad del amor que se profesan. Para entenderlo mejor, retrocedamos un poco. El aniversario de la pareja es una fecha que celebran con cariño y de manera privada, generalmente. No son de los que publican continuamente en redes sociales, prefieren mantener su vida personal con discreción. Sin embargo, de vez en cuando comparten un detalle que nos permite vislumbrar la magia que existe entre ellos. Y este año fue precisamente eso, un detalle, pero un detalle que lo dijo todo. La discreción con la que manejan su vida privada es una de las cosas que más se admiran de ellos. En un mundo donde la exposición mediática es casi obligatoria, Neslihan y Burak han sabido proteger su intimidad. Han construido una relación basada en el respeto mutuo y la confianza, lejos de los focos y las especulaciones. Esto les ha permitido fortalecer su vínculo, mantener su relación alejada de presiones externas y construir una base sólida para su futuro. A diferencia de otros años donde las fotos o los vídeos eran más comunes, esta vez, Neslihan optó por un enfoque mucho más sutil, pero infinitamente más significativo. No se trató de un regalo ostentoso, ni de una celebración a gran escala. Fue un gesto de afecto que se transmitió en la intimidad, pero que, gracias a las redes sociales y al poder de la información, llegó a todos nosotros. La elección de este tipo de gesto fue, sin duda, intencionada. En un mundo saturado de imágenes y mensajes efímeros, Neslihan eligió la atemporalidad y la profundidad. En lugar de buscar la aprobación externa, prefirió concentrarse en la conexión íntima con su esposo. Este enfoque, lejos de ser menos impactante, resultó ser mucho más poderoso y emotivo. Pero, ¿qué fue exactamente lo que hizo? Aunque no se filtró todo el contenido gracias a las pocas imágenes que se filtraron y los comentarios de las personas que los conocen, se supo que el gesto de Neslihan se materializó en una cena romántica, preparada con mimo y dedicación. ¿Y qué tenía de especial esta cena? Principalmente el cuidado en cada detalle. Desde la decoración de la mesa, hasta la elección de la comida, todo estuvo pensado para crear un ambiente cálido y acogedor, un refugio de amor donde celebrar su unión. La preparación de la cena no fue algo improvisado. Se intuye que hubo una cuidadosa planificación,
que incluyó la elección de los elementos que crearían la atmósfera perfecta. La luz tenue, la música suave, la vajilla elegante, todo fue pensado para crear un ambiente propicio para la intimidad y la celebración. La dedicación que Neslihan puso en cada detalle demuestra el profundo amor y respeto que siente por Burak. Pero lo que realmente conmovió a todos, y que se convirtió en el tema de conversación de ese día, fue el detalle que acompañó la cena, una carta escrita a mano por Neslihan para Burak. Una carta, amigos, una carta. En estos tiempos de mensajes de texto y correos electrónicos, ¿quién escribe una carta? Ella sí. Y no una carta cualquiera, sino una carta llena de sentimientos, de recuerdos y de promesas para el futuro. La elección de una carta escrita a mano es en sí misma un gesto romántico y significativo. En la era digital, donde la comunicación es instantánea y efímera, una carta manuscrita es un tesoro. Requiere tiempo, dedicación y reflexión. Es un acto de amor que trasciende la inmediatez de los mensajes electrónicos. La carta es una forma de plasmar los sentimientos de manera tangible, de crear un recuerdo que se puede conservar y releer una y otra vez. La carta, que por supuesto no se hizo pública en su totalidad, contenía palabras de cariño, de agradecimiento y de admiración. Neslihan expresó su amor por Burak, recordó momentos especiales que habían compartido, y le reiteró su compromiso de seguir caminando juntos por la vida. La privacidad de la pareja es un aspecto que merece ser destacado. Respetan su intimidad y la protegen celosamente. Esto demuestra su madurez y su entendimiento de la importancia de mantener una vida personal separada de la exposición mediática. Este respeto por su privacidad es algo que sus seguidores valoran enormemente. Imaginen por un momento la escena, una mesa elegantemente preparada, luces tenues, música suave, y una carta que destila amor. ¿Se imaginan el sentimiento que pudo generar en Burak? Seguramente fue un momento mágico, de esos que se guardan para siempre en el corazón. La imagen mental de esta escena es una representación perfecta del amor, la intimidad y la conexión profunda que existe entre Neslihan y Burak. Este gesto aparentemente simple, tuvo un impacto enorme en sus seguidores y en la opinión pública en general. ¿Por qué? Porque en una sociedad donde a menudo se busca la ostentación y lo material, Neslihan nos recordó la importancia de las pequeñas cosas, de los gestos más sencillos, pero cargados de significado. Nos mostró que el amor verdadero se encuentra en los detalles, en el tiempo dedicado, en las palabras sinceras. Nos enseñó que el amor es, sobre todo, un acto de cuidado y de atención constante. El impacto de este gesto radica en su autenticidad y en su capacidad de resonar con las emociones del público. En un mundo donde la superficialidad es común, la carta de Neslihan fue un recordatorio de la importancia de los valores genuinos, del amor sincero y de la conexión humana. La carta de Neslihan a Burak fue mucho más que un simple regalo, fue una declaración de amor, un testimonio de su relación y una inspiración para todos nosotros. Demostró que el amor verdadero no necesita de grandes despliegues, sino de la autenticidad y la sinceridad. La carta fue un espejo en el que muchos se vieron reflejados, un recordatorio de que el amor puede ser simple y a la vez extraordinario. Y no solo eso, el gesto de Neslihan tuvo un efecto dominó. Inspiró a sus seguidores a celebrar el amor de manera más significativa, a valorar los pequeños detalles, y a expresar sus sentimientos de una forma más auténtica. Las redes sociales se inundaron de mensajes de cariño y admiración hacia la pareja, y muchas personas compartieron sus propias historias de amor, inspiradas por la carta de Neslihan. El impacto en las redes sociales fue inmediato y palpable. La gente se sintió inspirada a celebrar el amor, a expresar sus sentimientos y a valorar los gestos pequeños pero significativos. La carta de Neslihan se convirtió en un catalizador para la expresión de amor y cariño en todo el mundo. La reacción del público fue inmediata y abrumadoramente positiva. Comentarios como "qué romántico, qué ejemplo de amor, Neslihan es un sol" inundaron las redes sociales. La gente se sintió conmovida por la ternura y la autenticidad del gesto, y admiró la capacidad de Neslihan para expresar sus sentimientos de una manera tan profunda y significativa. La respuesta del público es una prueba del impacto que tuvo el gesto de Neslihan. Demuestra la capacidad de la pareja para conectar con su audiencia a un nivel emocional profundo. La admiración y el cariño que reciben son una consecuencia natural de su autenticidad y de su capacidad para inspirar a los demás. Y esto nos lleva a una reflexión más profunda. En un mundo cada vez más conectado, donde la imagen y la apariencia a menudo priman sobre la sustancia,
la carta de Neslihan a Burak nos recordó la importancia de la conexión emocional, de la comunicación sincera y del amor verdadero. Nos recordó que el amor no es algo que se compra, sino algo que se construye día a día a través de gestos, palabras y acciones. La lección que nos deja este gesto es valiosa en un mundo donde las conexiones a menudo son superficiales y efímeras. La carta de Neslihan nos recuerda que el amor verdadero se basa en la autenticidad, la comunicación sincera y la dedicación constante. La historia de Neslihan y Burak es un recordatorio de que el amor puede ser simple, pero también extraordinario. Que la felicidad se encuentra en las pequeñas cosas, en los momentos compartidos, en el cariño mutuo. Es una invitación a celebrar el amor en todas sus formas, a expresar nuestros sentimientos sin miedo, y a valorar la compañía de las personas que amamos. La historia de Neslihan y Burak es una fuente de inspiración para todos nosotros. Es importante destacar que a pesar de ser figuras públicas, Neslihan y Burak han sabido mantener la privacidad de su relación. Han sabido construir su amor lejos de los focos, protegiendo su intimidad y priorizando su bienestar emocional. Este equilibrio entre la vida pública y privada es algo que admiramos y que, sin duda, contribuye a la solidez de su relación. La capacidad de la pareja para mantener este equilibrio es digna de admiración. Y por eso el gesto de Neslihan no solo robó corazones, sino que también nos enseñó una valiosa lección sobre el amor, la autenticidad y la importancia de valorar los pequeños detalles. Nos demostró que el amor verdadero existe, y que a veces, las palabras escritas a mano son mucho más poderosas que cualquier regalo material. La lección final que nos deja la historia de Neslihan y Burak es la importancia de la autenticidad y de los gestos genuinos en el amor. Nos recuerda que los detalles pequeños, las palabras sinceras y la dedicación constante son los pilares de una relación duradera y feliz. Así que, resumiendo, en este vídeo hemos hablado sobre el conmovedor gesto de Neslihan Atagul a Burak Ozcivit en su aniversario, una carta escrita a mano que robó corazones. Hemos analizado por qué este gesto fue tan especial, cómo impactó a sus seguidores y qué lecciones podemos aprender de él. Hemos visto la importancia de los pequeños detalles, de la autenticidad y de la comunicación sincera en una relación. Y sobre todo hemos recordado que el amor verdadero existe y que se construye día a día, con cariño y dedicación. Hemos visto la historia de amor de Neslihan y Burak, y cómo con gestos tan simples han logrado cautivar a tantos. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya inspirado. Si fue así, no duden en dejarme sus comentarios. Me encantaría saber qué opinan sobre esta historia, y si ustedes también se sintieron conmovidos por el gesto de Neslihan. Compartan sus pensamientos, sus reflexiones y sus propias historias de amor. La caja de comentarios es suya. Y por supuesto, si les gustó el vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es una forma genial de mostrar su apoyo y no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo. Hasta la próxima.